Listo. Buenas noches, mi nombre es Jenny Caterina Espinosa González, estudio Contaduría Pública y este es el último trabajo de piloto de auditoría, es la sustentación. Buenas noches, mi nombre es Carolina Santa, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Contaduría Pública. Como lo decía mi compañera, vamos a realizar la sustentación del piloto de auditoría. Para esta actividad tomamos como base la empresa HG Construcciones e Ingeniería SAS, el cual tiene sus inicios en el año 1999 en el municipio de Orito, Putumayo. Esta empresa inicia sus actividades para uno de los clientes más importantes de la Ecopetrol Gerencia Sur. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el mercado ejecutando actividades de obras civiles, obras mecánicas, eléctricas, de instrumentación, obras geotecnia, transporte de carga seca, entre otras. Actualmente cuenta con un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, 45001-2018 y NORSHOC. En su ruta encontramos las responsabilidades fiscales, la 05, impuesto de renta y complementario régimen ordinario, 7, retención en la fuente a título de renta, 10, es obligado aduanero, 14, informante exógena, 48, impuesto sobre las ventas IVA, 52, facturador electrónico. Actualmente esta empresa cuenta con más de 30 empleados por contrato obra o labor a término fijo e indefinido. Tiene único dueño y su participación es el 100% de las acciones. Algunos incumplimientos e irregularidades, podemos decir que todo contribuyente tiene una serie de obligaciones tributarias y su incumplimiento genera sanciones y se imponen por no cumplir una obligación o por cumplirla mal o tarde. Presentar irregularidades en la contabilidad implica que fiscalmente se desconozcan ciertas partidas y que el contribuyente se haga acreedor de cuantiosas sanciones. Sin embargo, se podrán reducir al 50 o al 75% previo cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Algunos cumplimientos e irregularidades más frecuentes está en el registro único tributario RUT, no actualizarlo o ingresar mal los datos, no presentar las declaraciones tributarias o presentarlas fuera del tiempo según el calendario, las declaraciones tributarias con errores o sin firma del revisor fiscal, omitir información de activos o ingresos, no enviar la información tributaria, expedir facturas sin requisito, no facturar electrónico aún cuando está notificado. Esta empresa hasta el momento no ha tenido sanciones ni incumplimiento ninguna de las anteriores ni otras actividades en los últimos 5 años. Hasta la fecha cuenta con asesores internos y externos que orientan y proponen estrategias para continuar el cumplimiento con lo establecido por la ley colombiana. Entre las sanciones podemos observar que por no registrar o no inscribir el RUT, acarrean una serie de sanciones. Dice que se impondrá la clausura del establecimiento, sede local, negocio o oficina por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción o una multa equivalente a un VT por cada día de retraso en la inscripción. Quienes lo tengan, pero no lo actualizan, la información del mes siguiente, en el mes siguiente, por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT tributario, toda esta información la encontramos en el artículo 658, numeral 3 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables a declarar que omitan la presentación de la declaración tributaria serán objeto de una sanción equivalente en el caso de la omisión que se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Esto lo dice el artículo 643 del Estatuto Tributario. En el artículo 641 del Estatuto Tributario encontramos la extemporaneidad en la presentación. Aquí nos habla que las empresas
o personas obligadas a declarar que presentan las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción del mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. En el artículo 651 del Estatuto Tributario nos habla de la sanción por no enviar la información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado información o pruebas y que no la suministren dentro del plazo establecido o presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán a la siguiente sanción. Una multa que no supere 15.000 VTs, la cual será fijada teniendo en cuenta algunos criterios. A, el 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida. B, el 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma errónea. C, el 3% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea. Bueno, entonces sigue la parte de liquidación oficial. Entonces, pues, lo mismo que la DIAN determina al impuesto de exenciones o a cargo del contribuyente, cuando este se niega a corregir voluntariamente lo que la DIAN ha propuesto en el requerimiento especial. Los pasos previos a la liquidación oficial de revisión se dan cuando la DIAN tiene indicios o pruebas de que hay una declaración tributaria con inconsistencias. Entonces, él profiere un requerimiento especial donde plantea al contribuyente algunas correcciones o modificaciones que a juicio propio pues, debe hacer en la liquidación privada. Cuando el contribuyente evalúa lo planteado por la DIAN, el requerimiento especial, y si éste lo considera apropiado, pues corrige, ya sea total o parcialmente. Si el contribuyente no corrige la parte con la que tiene discusión con la DIAN, y no lo convence de las objeciones y pruebas presentadas por el contribuyente en la respuesta a requerimientos especiales, este profiere la liquidación de revisión donde liquida el impuesto o las retenciones que debe sentir a pagar el contribuyente. En este punto, pues ya no es el contribuyente el que liquida sus impuestos, sino que lo hace la misma DIAN. Según el artículo 710 del Estatuto Tributario, pues dentro de los 6 meses siguientes se profiere pues la fecha de vencimiento del término pues para dar respuesta a requerimientos especiales o a la ampliación según el caso. La administración debe siempre notificar la liquidación de revisión si existe mérito para ello. Cuando se practica esta inspección de oficio, el término pues anterior se suspende por el término de 3 meses contados a partir de la notificación del auto que la decreta. Cuando se practica esta inspección contable a solicitud del contribuyente pues, responsable, debe ser a término que se suspende mientras dure la inspección. Cuando la prueba solicitada se refiere a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante 2 meses. La norma es clara en este sentido, ya que pues la notificación se realiza en esos meses a la fecha en que vence el plazo del contribuyente, al requerimiento especial que efectúa la DIAN. No obstante, la norma tiene a los contribuyentes o a su erradamente, ya que los 6 meses de plazo se cuentan desde el momento que el contribuyente tenga la respuesta al requerimiento especial, lo cual puede suceder antes que venza el plazo que la ley le confiere. La suspensión de términos para notificar la liquidación oficial de revisión, pues de 6 meses, ya que la DIAN tiene para notificar esta liquidación oficial y se puede suspender en los siguientes casos, que sería solo por la práctica de una inspección tributaria o cuando se practica inspección contable a solicitud del contribuyente. Cuando la DIAN decreta o practica la inspección tributaria al término, se suspende por 3 meses.
contados desde la fecha en que se notifique el auto de la inspección tributaria. Los incumplimientos por los cuales se sanciona tributariamente, pues uno de ellos, según la DIAN, es por imponer, ellos imponen un tipo de sanciones, una serie de sanciones tributarias, y los incumplimientos se dan por, puede ser por no inscribir el registro único tributario, el RUT, no actualizarlo o ingresar los datos erróneamente, por no presentar las declaraciones tributarias o no presentarlas a tiempo según fecha o calendario. Las declaraciones tributarias con errores o sin firmas de revisor fiscal, omitir información de activos o ingresos, no enviar la información tributaria, enviarla tarde, la sanción por expedir facturas sin requisitos y el monto reducido de obligaciones tributarias. Hay unas estrategias que mitigan los errores e incumplimientos en estas obligaciones. Pues para evitar estas sanciones e incumplimientos con inscripción al RUT, o actualización. Al no inscribir el registro único tributario RUT o no actualizarlo, pues podemos aclarar que en las empresas o establecimientos comerciales pueden ser cerrados. Este puede ser la sanción que le practique la DIAN, pues por el simple hecho de no haber realizado la inscripción al RUT. Es tan importante que tenga de forma organizada la información necesaria expedida por la DIAN, porque son obligaciones tributarias y hay fechas para presentación de las mismas. Por eso es necesario buscar asesorías contables sobre requisitos y trámites obligatorios a realizar según las normas contables, las normas tributarias vigentes en Colombia, porque no, por el desconocimiento de la norma, no se le va a bajar la sanción. El artículo 658, numeral 3, habla de la sanción relativa al cumplimiento de esta obligación al no inscribirse en el RUT y la obtención del NIF. La sanción por la que antes del inicio de la actividad por parte de quien está obligado a hacerlo, se impone esa clausura en el establecimiento, sede local, negocio u oficina. Al no presentar también las declaraciones tributarias o no presentarlas en el tiempo según calendario, la DIAN puede tomar la sanción, puede hacer la sanción. En el artículo 649 del Estatuto Tributario, pues habla expresamente sobre esta extemporaneidad, en la que la presentación pues nos indica todo lo que debemos saber sobre las sanciones, por no presentarlas, los tiempos, las declaraciones tributarias, las personas o entidades que deben o que están obligadas a declararlas. Al tener como prioridad pues el estricto cumplimiento de la obligación, la presentación de la declaración tributaria, se deja claro a la organización que no puede olvidarla, ya que a la DIAN le aplicaría las sanciones que pueden llegar hasta el 20% de los ingresos, perjudicando significativamente la rentabilidad de la empresa. Además, darle a conocer el artículo que habla sobre los casos que generan estas sanciones. Muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado la presentación. Feliz noche.